la carga de trabajo aumentó de una manera brutal. Para que te hagas una idea, de unas 70-80 radiografías portátiles al día pasamos a hacer 150-200. Para eso tuvimos que redistribuir el trabajo, tener refuerzo de personal, incluso compañeras que cabe mencionar de centros de salud vinieron al hospital a apoyarnos. Al acudir a las habitaciones de gente aislada, que está sola, con miedo, sin contacto con familias, con el único contacto de un personal sanitario, el que le dediques 5 minutos, que para ti no es nada, para ellos ha sido todo, la verdad. Un EPI ya es bastante incómodo y hay que añadirle el delantal plomado que llevamos debajo de los técnicos de rayos, que es una carga añadida. Había que optimizarlos. Entonces, las entradas en las habitaciones y el contacto con infectados también había que optimizarlo para que el mínimo personal estaría en contacto. Por lo que nosotros aprovechamos nuestro trabajo ineludible, que era un control mediante una radiografía o una ecografía con el médico radiólogo, a meterle la merienda para que el auxiliar no entrase, a meterle una bolsa que le había hecho llegar la familia. O sea, aprovechábamos y la verdad que nuestro papel ha sido muy activo. A pesar de que solemos ser los grandes olvidados, nos hemos sentido muy reforzados, el agradecimiento lo hemos notado en nuestra carne, continuamente. Creo que hemos trabajado en equipo no solo cada servicio, sino multidisciplinar. Los diferentes servicios, que somos muchísimos, muy diferentes, muchas veces no nos conocemos ni sabemos el trabajo que hace el servicio contiguo, nos hemos unido y la verdad que creo que hemos hecho bastante bien y hemos encajado muy bien para hacer este puzzle y hacer frente al COVID.